Muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video del curso de taller de base de datos. Para continuar con esto, vamos a ver el comando de create table. Sin embargo, antes de ver ese comando, es necesario que sepamos algo acerca de los tipos de datos. Aquí en el manual de manual de referencia de MySQL, en el capítulo 11 viene acerca de los tipos de columna. No será un video muy largo, vamos a ver solamente algunas cuestiones breves y generales de los tipos de datos. Es muy importante en MySQL, como en cualquier manejador de base de datos, determinar el tipo de dato correcto y su tamaño correcto, porque esto va a impactar en el diseño de la base de datos en el sentido de que si yo elijo un tipo incorrecto de dato, al rato voy a tener problemas con el manejo de los datos en mi sistema. Si yo elijo un tamaño pequeño, al rato no voy a poder almacenar los datos completos en ese campo, los va a truncar, ¿sí? O va a haber desbordamiento de memoria y eso va a generar un problema. La otra es, si yo le doy un campo demasiado grande, entonces voy a estar desperdiciando memoria que en realidad no estoy usando y pues no estamos usando la memoria de una manera óptima. Eh, para yo conocer el tipo de dato y el tamaño que debo guardar en mi diseño de base de datos, es muy necesario que conozcamos para el sistema que vamos a llevar a cabo, pues conozcamos los reportes y evaluemos cada columna y saquemos cuál es el tamaño más apropiado. Hay algunos campos que su tamaño pues ya lo dan las políticas o las reglas de manejo. Por ejemplo, aquí en México, si voy a usar un campo que se llame CURP, que es la clave única de registro de la población, pues ya sé que todas las CURP miden 18 caracteres, entonces ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Ya sé. Si yo voy a dar, por ejemplo, el RFC, que es el Registro Federal de Causantes, pues ya sé que todos los RFC miden 14 dígitos, bueno, pues ya pongo los 14. Sin embargo, hay otros campos como el nombre, el apellido, la dirección, que hay que calcular el tamaño del campo y pues lo voy a hacer revisando los registros previos, ya sea en papel o en algún sistema que exista ya en la base, en la empresa, ya puedo revisar la longitud. Entonces, es muy importante para mi sistema que no tenga yo después que estar haciendo cambios en la estructura de datos, porque eso puede afectar al diseño de mi sistema, de mis pantallas, de mis reportes. Es muy importante que me dé un tiempo para determinar el tipo de dato y el tamaño. Ahora, un error muy común que yo veo que se comete a la hora de definir los datos es si es numérico o es carácter. Bien, aquí va el tip. Si yo voy a hacer operaciones numéricas con ese campo, pues es un campo de tipo numérico, ¿sí? Pero si nunca voy a hacer operaciones, aunque solo sean números, yo debo de decir que ese campo sea de tipo texto. Ejemplo, el teléfono. El teléfono, aunque son solo números, ajá, nunca voy a hacer yo una operación numérica con esos números de teléfono. Bueno, entonces, como ya sé que no voy a hacer operaciones, me conviene decirle que es un tipo bar chart y ya determinar la longitud que yo necesito. Ya después puedo enmascarar de que únicamente se reciban números a través del código de programación, ¿sí? Pero me conviene más de tipo carácter o texto. Así es como deben ustedes de determinar cuando sean campos que aparentemente son todos números. Esa es la regla. ¿Vas a hacer operaciones numéricas en un futuro? Sí, ok, numérico, ¿no? De tipo texto. Muy bien. Vamos a nuestro manual de referencia. Aquí tenemos los tipos de columna o tipos de datos. Principalmente tenemos datos de tipo numérico,
de fecha y hora y de cadenas de caracteres, ¿sí? Hay otros tipos de datos que ahorita los vamos a mencionar. Bien, eh, entonces aquí viene una convención en el manual. Ese manual lo pueden descargar en el internet. Yo lo voy a pasar rápidamente y nada más vamos a ver algunas cosas importantes en cuanto a los tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos da una panorámica de los tipos numéricos. Y entonces, eh, cada tipo de dato, pues va a tener lo que se refiere a su tipo, en este caso es numérico, y lo que hace referencia a los requisitos de almacenamiento, porque cada uno, dependiendo el tipo, pues va a tener un requisito de almacenamiento diferente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay un tipo que se llama bit, ajá, y el tipo de datos bit indica el número de bits por valor, de 1 a 64, y el valor por defecto es 1 si se omite. Entonces, aquí tengo bit y aquí esto es opcional, ¿sí? Si se omite, pues me va a dar nada más solamente un valor. Y si yo le pongo este valor debe de ir entre paréntesis y debe de ir entre 1 y 64, ¿sí? Bueno, ese es un tipo de dato bit que es numérico. Viene el tiny int. Aquí, por ejemplo, es un entero pequeño. El rango con signo es de -128 a 127. O sea, nada más voy a poder almacenar valores en este rango aquí en este tipo de dato. Si no uso signo, entonces voy a almacenar únicamente valores de 0 a 255. La forma de definir este tipo de dato, pues es darle int. Es opcional el tamaño que yo quiero aquí almacenar, ¿sí? La longitud del dato. Aquí el unsigned, si va a ir con signo o sin signo el valor. Y si el zero field, si quiero que rellene con ceros los datos faltantes, dependiendo de la longitud. Bueno, así como para cada uno de ellos, este, tiene cada uno su longitud o su rango que puede almacenar y el espacio o el requerimiento de espacio que va a necesitar en la tabla. El bool o booleano, pues nada más es un sinónimo, vean, es un sinónimo para tiny int con un tamaño de 1. Un valor se considera falso cuando es 0 y valores distintos a 0 se consideran ciertos. Así es como se manejan los tipos bool en MySQL. ¿Ok? Bueno, aquí vienen más datos. Ajá. Aquí no los voy a ver, como decía, esto es algo breve, pero aquí adelante vamos a encontrar una tabla que ahí sí nos vamos a detener en ese tipo de dato numérico. Ahí viene la panorámica de los de tipo fecha y hora y los de tipo char. Entonces ahorita vamos a regresar a ellos, pero vean, esta es la tabla que me interesa. Aquí viene el tipo, tiny int, los bytes que ocupa para almacenar sus valores. Y aquí está el valor mínimo con signo o sin signo, ¿sí? Y el valor máximo con signo o sin signo. Quiere decir que con signo almaceno de -128 a 127, sin signo de 0 a 255. Y utiliza solamente un byte, ¿sí? Recuerden ustedes que un byte son 8 bits y entonces con 8 bits yo puedo almacenar hasta 256 caracteres diferentes. Por eso es que es de 0 a 255, 2 a la 8. El small int, aquí está, de -32.768 hasta 32.767 y sin signo de 0 a 65.535. Este ocupa 2 bytes, o sea, 2 a la 16. Es la cantidad de números o del rango que yo puedo almacenar. Aquí viene el medium int con su correspondiente rango, el int con su rasgo correspondiente y el big int con su rasgo correspondiente. Les repito, no voy a entrar a detalles. Ya cuando ustedes estén creando sus tablas, bueno, pueden consultar
el tipo de dato que más les conviene aquí y saber el espacio de almacenamiento, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos todos los enteros. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis. Me voy a ir a Workbench para que ustedes vean aquí cuando yo creo pues aquí estoy creando una tabla, aquí estoy poniendo el nombre de la columna y cuando yo le doy clic aquí en el tipo de datos, vean cómo me aparecen los diferentes datos que yo puedo manejar. Primero me aparecen agrupados, digamos, los datos más comunes para que fácilmente los pueda yo ahí jalar. El entero, que ya hablamos de él, el varchar, el decimal, el fecha hora y el tipo bluff. Y luego aquí ya me aparecen agrupados, ¿sí? Aquí tengo los datos de tipo binario, que son una forma de varchar, que es el binario, el bluff, long bluff, medium bluff, tiny bluff y bar binario. Entonces aquí yo voy a almacenar, me va a servir para almacenar datos de tipo binario, los puedo usar para guardar, por ejemplo, imágenes, fotos, videos, y cada uno va a depender va a tener un tamaño diferente. Por eso es que es el bluff, long bluff, medium bluff, tiny bluff. Entonces ya dependiendo de lo que yo voy a almacenar, voy a usar un tipo de estos. Aquí traigo los datos de tipo fecha y hora. Como ustedes pueden apreciar, bueno, es la fecha y hora, cuando me interesa guardar en un campo, tanto la fecha como la hora, solamente la hora. Cuando voy a guardar, digamos, la hora de sistema, un timestamp, y almacena la hora en un formato diferente, más completo a time. Y el año, cuando me interesa únicamente el año. Estas son campos de tipo espacial, ¿sí? Que son para bases de datos geométricas o espaciales. Nosotros no los vamos a utilizar en este curso. Después aquí vienen todos los tipos numéricos y aquí vienen ya especialmente el que ustedes quieran elegir. Bueno, aquí vienen y en la parte de arriba recuerden que solamente viene el más común y aquí ya vienen agrupados. Después aquí tengo los de tipo char, ajá, aquí son de tipo carácter, nombre, apellido, dirección, ese tipo de datos. Aquí es cuando voy a almacenar, digamos, texto. También cada uno tiene su diferente tamaño de texto, ¿sí? Son un tipo de dato carácter, pero aquí tienen longitudes más largas, ¿sí? A lo mejor en algún campo como descripción de algún producto, descripción de algo, ya voy a usar un tipo de datos de estos. Y aquí tengo algunos especiales donde ya habíamos hablado del bit, el booleano, el enum, que es un campo que sí vamos a estar utilizando cuando yo quiero que se almacene un dato de una lista que previamente doy aquí en enum. Por ejemplo, género, masculino y femenino. Ya sé que es una lista que nunca va a cambiar, entonces ahí puedo poner puedo utilizar ese campo y el campo set, donde yo puedo tener aquí un conjunto de valores y yo voy a almacenar en ese campo algunos de sus valores. La diferencia entre enum y set es que en enum solamente puedo guardar uno de esa lista de valores y en set puedo guardar varias opciones de esa lista de valores que yo vaya dando. Conforme vayamos avanzando en el comando de Create Table y en el curso voy a dar más información de estos comandos, de estos tipos de datos, perdón, pero ahorita era importante para mí, este, pues hablar de los diferentes tipos de datos que existen y algunas características especiales. Si nos regresamos aquí a la parte de, de la vista, de la panorámica que está dando de manera breve, bueno, pues ya con calmita aquí ya empiezo a checar, por ejemplo, los datos del tipo fecha y hora, que también tiene distintos requisitos de almacenamiento. Y aquí ya viene, por ejemplo, el tipo fecha. Un rango soportado es de aquí hasta aquí, ¿sí? Y muestra MySQL muestra los valores date en un formato de año, mes y día. Si en nuestro país nosotros lo manejamos en otro formato, bueno, tenemos que irle dando formato para que se lo proporcionemos al usuario de una forma en como él está acostumbrado o familiarizado a trabajarlos.
Aquí viene el date time, nos da una panorámica del date time. El timestamp es una marca temporal. Vean cómo aquí el rango nos da de tal fecha. Vean cómo es a partir de 1970 con la fecha y la hora hasta el año 2037. Y entonces aquí ya, por ejemplo, lo importante de este dato es útil para registrar la fecha y hora de una operación insert o update. La primera columna timestamp en una tabla se rellena automáticamente con la fecha y hora de la operación más reciente si no se le asigna un valor. Puede asignar a cualquier columna timestamp la fecha y hora actual asignándole un valor null. Sí, entonces aquí es importante que nosotros vayamos consultando el manual conforme vayamos utilizando los datos para que conozcamos el dato a fondo, porque ya a la hora de estar nosotros trabajando con nuestro diseño, nuestro sistema ya en producción, podemos ver que luego aparecen ciertas cosas que no comprendemos, o hay desbordamiento, o nos guarda el dato de manera trunca, porque no profundizamos acerca de los tipos de datos. En este video, pues repito, no puedo hablar profundamente de cada uno de ellos, pero tienen las herramientas para eh, consultar acerca de los tipos de datos que estén manejando. Y pues mi consejo es que sí le den un repaso general ahorita, pero ya cuando estemos trabajando en los diseños de tipos de datos, que por ejemplo, que vamos a guardar una foto, por decirte que estoy aquí en los blogs, pues una imagen, entonces ya empiezo, ahora sí me profundizo, a ver, Tiny Blob, ¿hasta qué tamaño me da para guardar un blob? ¿Cuánto puedo guardar? Y así entonces ya elijo el tamaño correspondiente de acuerdo a la imagen o a la foto que yo vaya a almacenar en mi base de datos. Sí, ahí estoy sombreando cada uno de los tipos de datos blob y vean cómo nos va dando el tamaño, ¿sí? Bien, pues entonces esto es todo en cuanto a datos para que le den un repaso y en el siguiente video que vamos a crear bases de datos ya nos vayamos más rápido. Bien, pues excelente día. Gracias.